Muy bien, bueno, si les parece, comenzamos. Comenzamos este viaje ágil. Mi nombre es Constanza Saninetti, soy docente de la casa, de la Universidad de Palermo. Actualmente en este cuatrimestre estoy dando una materia muy, muy, muy interesante, muy linda, Proyecto y Crítica 1, ya con los chicos, con los alumnos que se están por recibir. Y lo que hacemos con los alumnos es plantearnos diferentes problemáticas organizacionales y a través de la agilidad y con diferentes metodologías y marcos de trabajo ágil, poder diseñar una solución en el contexto actual. Así que les voy a dar un pantallazo en esta charla que tenemos hoy de lo que es agilidad y cómo podemos utilizar esas técnicas y esas prácticas para realmente diseñar soluciones innovadoras. Así que de nuevo, chicos, ahí estoy viendo el chat, bienvenidos a todos y comenzamos. Les repito, está abierto el chat como para que pregunten, como para que aporten y ahí nos vamos comunicando a través del chat. Y ahí les pregunto, la primera pregunta, ¿conocen agilidad? ¿Conocen esta metodología, este marco de trabajo ágil como Design Thinking, Scrum? ¿Conocen algo? ¿Lo escucharon ahí nombrar? ¿Escucharon hablar en sus trabajos de estos marcos de trabajo, de estas metodologías? ¿O es la primera vez que lo escuchan? A ver, ahí los leo en el chat, ¿eh? Bien, Alejandra, ahí dice muy por arriba. Muy bien, Cristian, primera vez. Ahí Sara tiene una noción, sí lo escuchó. Perfecto. Ahí Vanessa, Francisca, Pau, Ileana también primera vez. Muy bien, perfecto. Lo que hice también es agregar una introducción y vamos a hacer mucho foco en lo que son este marco de trabajo y estas metodologías que les va a servir muchísimo como para dar, ¿no? un primer paso a esto. Ahí Donat también dice que es la primera vez. Genial, excelente. Bueno, comenzamos. Yo voy a compartir mi presentación. Ahí vamos. Y lo que vamos a ver hoy, como dije hace un ratito, es ver agilidad e ir viendo cómo podemos diseñar soluciones innovadoras en este contexto, ¿no? En este contexto actual que ahora, mientras vayamos charlando, vamos a ver en qué contexto estamos parados hoy día. ¿Sí? Ahí Sara. Perfecto, título de metodologías ágiles. Muy bien, Sara. Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Muy bien, lo que es la agenda de hoy, lo que vamos a ver en esta hora y media es un poco hablar del contexto. Vamos a ver el manifiesto ágil, vamos a ver realmente qué es agilidad. Vamos a tener en cuenta qué es tener, ¿no? Ver qué es tener el cliente en el centro, ese cliente, ese usuario con esa necesidad, con esa problemática, y qué es diseñar nuestras soluciones en base a ese cliente, ese usuario. Vamos a ver un poquito esta diferencia entre project management en cascada y lo que es realmente la gestión de proyectos ágil, y les adelanto y les spoileo un poquito, no hay una mejor que otra, ¿sí? Sino que cada proyecto que vamos a ir manejando y que estamos liderando, algunos va a ser mucho mejor llevarlo adelante con un project management ágil y por otro lado puede ser que tengamos proyectos que sea mucho mejor llevarlos adelante con un project management en cascada. Yo ahí voy chusmeando el chat, ¿eh? Eh, el mundo VICA, exactamente, Sara. Y ahí un nuevo spoiler. Vamos a ver lo que es el mundo VICA. ¿Sí? Vamos a ver este mundo VICA de esto de estar, ¿no? Diseñando algo, pero que realmente para hoy nos puede servir para nuestra solución, para el hoy, para el ahora y para dentro de un tiempo capaz que tengamos que cambiar. ¿Por qué? Porque es este contexto en continuo movimiento y lleno de incertidumbre. Y ahí, Sara, muy bien, lo vamos a ver. Eh, Marco de trabajo Scrum, vamos a ver
un gráfico que es muy sencillo y representa muchísimo lo que es el marco de trabajo, como para que ustedes tengan ¿no? un one shot, un primer pantallazo. Vamos a ver también Design Thinking y cómo las diferentes también organizaciones tomaron el modelo de Design Thinking eh, para implementar y para diseñar su propio diseño de pensamiento. Y después algunas áreas ágiles que les voy a mostrar, si nos alcanza el tiempo, un reporte, un informe de realmente lo que está pidiendo el mercado en base a los roles que vamos a ver en agilidad. Entonces, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Sara, muy bien. Es el diseño centrado en las personas, es el diseño centrado en el usuario, en el cliente. Exactamente. Muy bien. Qué audiencia. Entonces, todo esto, todo el diseño de una solución empieza con un problema, empieza con una pregunta, con una problemática, ¿no? Tenemos como decimos acá en Argentina, ¿no? Esta piedra en el zapato que me está molestando, tengo este proceso que no funciona bien, tengo las ventas que me cayeron, tengo esta área de atención al cliente que tampoco está solucionando mucho y no está funcionando bien esta área. Son diferentes problemáticas organizacionales que muchas veces tenemos que diseñar una solución pero no con tanta información como la que necesitamos, ¿no? Eh, bien. Entonces, siempre partimos de una problemática, siempre partimos de un punto de dolor, siempre partimos de una duda, una pregunta, una mejora, una generación de valor de ese usuario, de ese cliente. Entonces, una cita de Ale Melamed, que es uno escribió un montón de libros referente a lo que es agilidad, lo que es el mercado de trabajo, lo pueden seguir también en LinkedIn, la verdad es que es una de las personas a las cuales sigo, docente también acá en Argentina. ¿Y qué dice? Dice, la única certeza que tenemos es que no hay certezas. ¿No? La única certeza que tenemos en este contexto es que no hay certezas. Y por eso, al contexto actual que estamos viviendo, la llamamos, ¿no? Este mundo o este contexto VICA, volátil, incierto, complejo, ambiguo. Yendo un par de años atrás, pandemia, que dentro de sus pros y sus contras, fue un punto de inflexión, ¿no? También en el mercado de trabajo y en el diseño de soluciones. ¿Por qué? A este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo le agregamos la R de remoto, porque ahora, bueno, estamos charlando en este workshop a través de la computadora, a través de la red, nos estamos comunicando a través de la pantalla. Entonces, más a este contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo, le agregamos este desafío que es estar remoto. Entonces, ya no es más Vicar, sino es Vicar, y mismo este contexto que no tenemos certezas va cambiando y va mutando, ¿no? Día a día. Entonces, fíjense que tenemos que estar analizando, tenemos que estar diseñando soluciones, tenemos que estar tomando decisiones en este contexto que, para empezar, no tenemos certezas. Y eso es realmente complicado. Y cada vez que doy esta charla, pongo la analogía de estar manejando en esta ruta. En esta ruta donde tenemos niebla en el fondo, y no sabemos qué hay del otro lado de la niebla, pero tenemos que seguir. Tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir operando, tenemos que seguir tomando decisiones, tenemos que seguir diseñando soluciones para los problemas que tienen nuestros usuarios, nuestros clientes, nuestros colaboradores. Entonces, ahí tenemos que seguir manejando en esta ruta. Tenemos niebla más adelante. ¿Sabemos qué hay del otro lado de la niebla? No, no sabemos. Entonces, por eso es
no tratemos de reducir la incertidumbre que tenemos manejando en esta ruta, gestionando muchos de los proyectos que tenemos actualmente, que muchos de ustedes seguramente lo tienen y que no sabemos qué es lo que va a pasar, no tenemos demasiada información, no contamos con determinado feedback, ¿no? Necesario como para poder avanzar, pero tenemos que acostumbrarnos y adaptarnos y aprender a vivir con esa incertidumbre. Ese es el contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo. Muchas veces nos falta información, muchas veces manejamos demasiada información como para poder seleccionar lo que realmente nos sirve. Muchas veces tenemos múltiples soluciones a un determinado problema y tenemos que decidir, tenemos que elegir. Entonces, ese es el contexto donde nos estamos moviendo. Ese es el contexto donde nuestras organizaciones están avanzando y tenemos que adaptarnos. ¿Adaptarnos a qué? A vivir y tenemos que adaptarnos a tomar decisiones y seguir con nuestros proyectos con incertidumbre, ¿sí? Con incertidumbre. Entonces, tenemos que saber qué es el contexto. Ahí David Snowden nos plantea, ¿no? Nos plantea 5 contextos a los cuales nosotros podemos, ¿no? Podemos identificar como para saber cómo vamos a tomar decisiones y cómo vamos a avanzar en nuestros proyectos, ¿no? Acá tenemos, y Dave Snowden nos plantean 5 escenarios, 5 contextos en los cuales nosotros nos vamos a desenvolver o vamos a tomar decisiones, ¿no? Como administradores o personas que están liderando, ¿no? Proyectos. Entonces, ahí tenemos 5 escenarios. Tenemos el complejo, el complicado, el caótico, el simple, y tenemos ahí uno que dice desordenado. Vamos a ver. El contexto complejo. Dice prácticas emergentes. Dice, todo fluye, todo tiene que fluir. Cambios constantes. No nos paramos mucho a investigar y si investigamos es una pequeña investigación y para poder avanzar y seguir, vamos a ensayar, vamos esto de prueba y error, porque dice vamos a probar y vamos a aprender, vamos a hacer experimentos, vamos a experimentar realmente si eso funciona o no funciona y vamos a utilizar mucho la inteligencia colectiva. ¿A qué nos referimos con la inteligencia colectiva? Es trabajar en equipo, es co-crear, es generar ideas en base a las ideas de los otros, en base a las ideas de un compañero de trabajo, ¿sí? Un compañero de equipo de trabajo, un compañero de proyecto. Es inteligencia colectiva. No vamos a avanzar en este contexto si no probamos, si en esas pruebas no aprendemos como para mejorar, vamos a hacer ensayos, vamos a experimentar, que también vamos a aprender en en esas pruebas que vamos a estar haciendo, y eso vamos a ir aprendiendo de manera colectiva, vamos a ir aprendiendo en conjunto con el equipo. Y eso tiene que fluir, ¿no? Eso tiene que fluir, porque fíjense que estamos hablando de un contexto donde el cambio es lo único constante, ¿no? Aunque otra frase que parezca trillada, pero es así, ¿no? El único cambio, es el único constante, perdón, es el cambio, ¿sí? ¿Qué es ese constante que vamos a tener durante nuestro proyecto en este contexto, si estamos parados acá? Es que todo cambia, todo cambia. Entonces, muchas veces vamos a ver que una solución, un diseño de solución, no va a ser útil para un determinado problema, para mitigar un punto de dolor de un cliente o de un usuario, pero si nos llega algo parecido, nos llega un proyecto parecido, nos llega una problemática parecida, seguramente esta solución que diseñamos en ese momento puede ser que
la utilicemos como una lección aprendida, pero capaz que no funcione. Así sea un proyecto muy parecido, capaz que esa solución que diseñamos para ese punto de dolor, para ese determinado usuario, para ese determinado cliente, en un futuro ya no tenga la misma validez que tuvo en el hoy. ¿Por qué? Porque el cambio es constante. Porque tanto esa necesidad de esos puntos de dolor de ese usuario, de ese cliente, cambia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto complejo. Y si pasamos a un contexto complicado, hay un contexto complicado, tenemos las buenas prácticas. Tenemos las buenas prácticas. Tenemos al experto que podemos consultar en el caso de que, ¿no? De que tengamos que acudir a alguien que tenga ese know-how que nosotros no tenemos y que el equipo no tiene. ¿Sí? Puede ser que tengamos experiencia de un proyecto anterior, que tengamos alguna duda o alguna pregunta para acudir a este experto, como un arquitecto, un ingeniero. Podemos dar el ejemplo de si tenemos que sincronizar los semáforos de una intersección de 3 avenidas. Bueno, es una situación complicada, ¿sí? Estamos en un escenario complicado. ¿Pero qué? Tenemos a un experto donde le vamos a plantear diferentes alternativas, diferentes diseños de solución, ¿no? Diferentes soluciones, y el experto nos va a decir, bueno, de acuerdo a su conocimiento, a su habilidad, a su know-how, nos va a decir, este es el adecuado. Pero es un contexto complicado donde, como dice ahí, tenemos buenas prácticas y tenemos al experto que el equipo de trabajo puede acudir como para mitigar estas preguntas. Decir, bueno, de todas estas soluciones, ¿cuál es la mejor? ¿No? Después tenemos el contexto caótico. El contexto caótico, acá sí, emergencias. ¿Sí? Muchas veces incógnitas absolutas y tenemos que tomar la decisión de manera inmediata. No hay tiempo para probar, no hay tiempo para ensayar, ¿no? No hay tiempo para analizar, no hay tiempo para investigar. Me hackearon la empresa. Hay que tomar una decisión ya. Hay que solucionar esto, hay que diseñar una solución para esta problemática ya. Después vemos si es una solución que va a quedar en el tiempo, si es la solución definitiva, pero es una situación en un contexto caótico donde no hay tiempo que solo para tomar acción. ¿Sí? Acá no hay, como les dije, ¿no? No hay tiempo para analizar, no hay tiempo para probar, no hay tiempo para investigar. Es solucionar el tema en el momento. ¿Sí? Por eso les decía, nos hackearon la empresa. Tenemos que actuar urgente. Tenemos que actuar urgente. Por eso es un contexto caótico. ¿Sí? Nada más ni nada menos que algo que es, obviamente, una incógnita absoluta y es una emergencia. El cuarto, un contexto simple. Es evidente, como dice ahí, ¿no? Es familiar, es conocido. Tenemos reglas, burocracias, normas, leyes. Esa relación de causa y efecto es conocida. Fíjense que la relación de causa y efecto en los diferentes escenarios que vimos, tanto el complejo, el complicado o el caótico, no está tan, tan clara como en este contexto simple, ¿no? Donde la causa y el efecto es conocida. ¿Sí? Si tenemos la suerte de ir de ir de vacaciones al Reino Unido, a Londres, bueno, sabemos por dónde tenemos que manejar, porque nos manejamos con diferentes normas, diferentes leyes, ya sabemos qué va a pasar si yo no manejo del lado equivocado a lo que me piden las leyes y las normas, me van a multar. Entonces, esa causa y efecto es muy evidente, tengo una ley, una norma que me ampara,
y no hay manera de errarle, ¿sí? Si no es que no quiero romper esas reglas, esas normas y esa burocracia que existe tanto en un país, en una empresa o en un equipo de trabajo. Entonces, acá no hay mucho, eh, mucho espacio para experimentar, mucho espacio para investigar, mucho espacio para llamar a un experto y decir, ¿por dónde tengo que manejar si, ¿no? Si me voy de vacaciones al Reino Unido? Ya sabemos, porque hay una ley que lo dice. Entonces, acá no hay lugar para eso y se invierte el tiempo en este contexto en otra cosa que genere más valor. Más valor, ¿por qué? Porque las reglas, las normas, me manejo dentro de una burocracia que ya está todo escrito. ¿Sí? Entonces, por eso esa causa y efecto está estrechamente vinculada y se conocen. Y después tenemos ahí que les pongo el nombrecito, el hombrecito ese con los signos de pregunta, les pongo el contexto desordenado. Y ahí les pregunto, a ver, anímense a contestar en el chat. Para ustedes, viendo lo que es el contexto y haciendo ahí un pequeño, ¿no? Una pequeña introducción de lo que es cada uno de los contextos, del complejo, complicado, caótico, simple, ¿qué les parece a ustedes que es este contexto desordenado? ¿A qué se refiere ese contexto desordenado? Viendo ya los diferentes, estos cuatro, ¿no? Contextos que nos propone David Snowden. Fíjense que, y para darle una ayudita, sale la flecha del medio, ¿no? De ese contexto desordenado. Sale ahí del medio. ¿Qué les parece? A ver, ¿quién se anima a decir algo? Y digan, ¿eh? Que acá es somos ahí está, es el momento para equivocarse, como le digo a los chicos. Ahí, ¿qué les parece? ¿Qué es este contexto desordenado? Y para algunos que ya conocen eh, esta- estos contextos de Snowden, bueno, también, obviamente, participen. Pero ¿qué les parece? Puede ser que se dé uno, que sea de uno en particular, puede ser que sea un mix. Bueno, ahí Donat dice, sí, la suma de varios. Gino puede ser el contexto desordenado, que es una mezcla de atributos de los demás, pero en este caso ni existe el indicio de pauta por dónde empezar a encarar la situación, aunque existan los recursos y personas. Excelente. Vanessa, eh, que nada es como planeamos, la situación es compleja, caótica, complicada y por lo tanto se necesita soluciones simples, ¿ok? Ahí Alejandra, el contexto de Argentina, muy bien, se puede dar en todo, bien, caótico, Alejandra dice, caótico más otro. Si no se tienen las cosas claras, hay desorden en todo, dice Evelyn, bien, ahí Gino coincide con Evelyn, perfecto. Puede ser que no tiene claridad de los contextos. Sil, muy bien. Liliana, puede ser que no hizo caso a los anteriores y termina desordenado. Liliana, muy bien, Liliana. Ahí, bárbaro, buenísimo. Bueno, bien, están bien rumbeados porque en realidad vimos, ¿no? El contexto complejo, complicado, caótico, simple. Y ahora vayan pensando, y es la otra pregunta que les voy a hacer, ¿a dónde se aplicaría la agilidad? ¿No? Pero ahí, viendo un poquito qué es este contexto desordenado, ¿no? Ahí eh, mitigando ahí estas dudas de qué es el desordenado. Bueno, el desordenado realmente es un contexto donde yo me desenvuelvo sin salir de mi zona de confort y que realmente no sé en qué contexto estoy parado. Yo si estoy en un contexto donde me siento
cómodo experimentando, probando, co-creando, aprendiendo, ¿no? Entrevistando a los usuarios, a los clientes, innovando. Bueno, no importa en qué situación esté, yo me voy a desempeñar de la misma manera. Si yo estoy en un contexto, en un contexto desordenado donde no sé, no tengo claro en qué contexto me estoy desempeñando, pero estoy acostumbrada a siempre tener un experto al lado que me diga qué solución es la más viable, voy a seguir de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo, lo difícil y y lo complicado? No, ¿qué es lo peligroso de estar parado en este contexto? Donde realmente yo me desenvuelvo, pero no sé en qué contexto estoy parado. Lo peligroso es tomar decisiones e invertir tiempo en un proyecto, ¿sí? Y no saber en qué contexto estoy parado, si es que realmente tengo que invertir en preguntarle a un experto, si realmente tengo que invertir en hacer esas pruebas y esos experimentos porque esto es algo nuevo, algo novedoso, un nuevo producto, un nuevo servicio, mitigar, y que si después tenemos tiempo vamos a ver el ejemplo, mitigar una enfermedad en una región, en un país, en una provincia, o simplemente es actuar porque es una emergencia. Voy yo en un contexto desordenado donde no quiero salir de mi zona de confort, no quiero salir de mi caja y voy a actuar de la manera que yo me siento más cómoda, voy a tomar, capaz, no, no la mejor decisión para mi proyecto. Y ahí los leo, ¿eh? Eh, y si hay orden dentro del desorden, ahí muy bien, Lourdes, esa pregunta, como una zona gris. Sí, Gino, como una zona gris. Eh, Cristian, es ese el día, eh, ese es el, ese es el día a día de cualquier emprendedor, Cristian, totalmente. Y volviendo, Lourdes, a tu pregunta, ahí hay orden dentro del desorden. Volvemos a esa foto, Lourdes, que veíamos al inicio, ¿sí? De esa ruta con niebla. Eh, Cuando nosotros tenemos que continuamente estar innovando, continuamente viendo el mercado, continuamente viendo las necesidades y los requerimientos de nuestro usuario, de nuestro cliente que cambian todo el tiempo. Estas organizaciones que se llaman que aprenden, ¿no? Estas organizaciones que se adaptan también a ese contexto y a ese mundo VICA. Y la verdad es que estamos trabajando de una manera desordenada, en nuestro orden, porque es ir avanzando y muchas veces, y ahora vamos a ver la definición que a mí es la que más me gusta de agilidad, es ir avanzando con ese desorden ordenado, Lourdes, ¿no? Y ahí, tomando un poquito tus palabras, es eso, ¿no? Es ir avanzando con lo que tenemos. eh, eh, sí, nos atribuimos generar una especie de orden, ¿sí? Totalmente. Y, y es eso donde a través de diferentes técnicas y prácticas no vamos a tener toda la información que necesitamos y, y muchas veces cuando no tenemos toda la información que necesitamos nos paralizamos, ¿no? Esta parálisis de investigación, esta parálisis de falta de información, esta parálisis de decir, bueno, yo no puedo seguir porque no tengo bien en claro o bien la información detallada de, bueno, muchas veces en este contexto VICA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, muchas veces remoto, que también tenemos muchas barreras de comunicación en lo remoto, pero tenemos que avanzar y muchas veces nos paralizamos y no avanzamos y no generamos valor por eso,
porque nos falta información, porque nos falta ese experto. Y muchas veces ese experto no lo vamos a tener porque no existe. Y yo siempre, y hablando un poco y acá haciendo un paréntesis, ¿no? Hablando un poco de, de lo que es el futuro del trabajo. Alejandro Melamed tiene dos libros, que es El futuro del trabajo, El trabajo del futuro y El futuro ya llegó, ¿no? El futuro del trabajo ya llegó. Y es muy interesante porque nosotros vamos a ver y vemos en el mercado que hay roles, hay puestos de trabajo que hace 5 o 6 años no existían. Un community manager, un piloto de dron, un jardinero de jardines verticales, empresas, Airbnb. Hay empresas que hace un par de años atrás no existían y hoy sí, y que demandan roles nuevos. Entonces, muchas veces, y con los chicos en la universidad me pasa que están avanzando en su proyecto de graduación y me dicen, esto es nuevo, ChatGPT, chicos, esto es nuevo y todavía no hay suficiente información y uno tiene que, a través de la investigación que hace uno, crear esa información. No hay libros todavía, no hay bibliografía de muchas cosas, pero nosotros tenemos que seguir avanzando y muchas veces tenemos que dar por sentado muchas cosas como salvedades, como para poder seguir avanzando en nuestros proyectos. Y no nos tenemos que paralizar, no nos tenemos que trabar, no nos tenemos que, ¿no? que poner un stopper porque hay información que nos falta. Y nos va a faltar mucha información porque en estos contextos y muchas veces en proyectos vamos a tener información que no exista, información que nos falte, información que capaz nuestro equipo de trabajo con nuestro proyecto sea el primero en crearlo. Entonces, es difícil y en eso se arma, ¿no? Se genera un desorden ordenado, entre comillas, que nos permite avanzar, nos permite crear y nos permite generar valor. Eh, eh, a la falta, miedo o parálisis es igual a falta de información y o falta de formación o falta de información. Sí, de nuevo, hay unas fotos que puse al final y retomando ahí, Gino, lo que vos decís, ¿no? De esto de formación, de esto de información. eh, Retomo un poquito lo que decíamos de la pandemia. Organizaciones muy grandes, organizaciones multinacionales, se vieron de un día para otro, literalmente. Hoy, viernes, les comunicaban a todos los colaboradores, a todos los empleados que el lunes tenían que empezar a trabajar de sus casas. Y vos veías a los empleados, a los colaboradores con el CPU debajo del brazo, poniéndolo en el baúl del auto para poder conectarse el lunes de sus casas, ni hablar de la seguridad informática y si realmente los sistemas estaban para trabajar fuera de lo que era el ecosistema organizacional. Y eso fue un quiebre. Ese fue un claro ejemplo de adaptación. Y cada colaborador, y vieron que agregábamos al VICA la R de remoto. Bueno, muchos no manejaban las herramientas que manejamos hoy en día para conectarse de manera remota. ¿Sí? Yo tuve la suerte de, en mi compañía, yo hace un par de años, un año largo, cambié de empresa, pero en mi trabajo anterior, yo desde el primer día que entré a la empresa podía trabajar de manera remota. Así que para mí no fue un gran shock, ¿no? Porque ya manejaba, yo trabajaba desde que entré en equipos distribuidos, donde mis compañeros estaban esparcidos por, ¿no? diferentes lugares del mundo, así que todas las herramientas que se usaron, ¿no? A partir se intensificó el uso a través de la pandemia, yo las venía usando y no fue tan doloroso para mí
trabajar desde casa, pero para muchas personas tuvieron, o sea, y esto que hablabas vos, Gino, de la formación, se tuvieron que formar, tuvieron que aprender a comunicarse nuevamente, porque tenían otras herramientas y otros métodos de comunicación que no conocían. Estaban acostumbrados a llegar a la oficina a las 9 de la mañana, apretar el botón de power del CPU, a las 6 de la tarde apagarlo e irse a la casa. Y ahora eso no pasaba, era algo completamente diferente, y al compañero que tenías, ¿no?, al lado, en el escritorio de al lado, ahora lo tenías a kilómetros y kilómetros de distancia. Entonces, ahí, lo que es formación e información, sí, totalmente, Gino. Y vuelvo a esto del ejemplo con este quiebre, que la pandemia, muchos pros y muchos contras, ¿sí? Pero muchos colaboradores, muchos empleados tuvieron que aprender de nuevo. Y como te digo, aprender a comunicarse. Y ahí fue muy, muy importante la formación. Y no me olvidé, yo les pregunté de este contexto desordenado, que ya lo hablamos, ya lo aclaramos, y acuérdense que les pregunté también de dónde ustedes ubicarían la agilidad. ¿Dónde ustedes, ¿no? Y ahí, sin saber todavía mucho qué es agilidad, o escuchando, ¿no? Ahí un poco, o haciendo seguramente algún curso, o a ustedes en las mismas empresas, el área de TI está trabajando con esto, pero con la poca información que tienen, o la mucha información que tienen, ¿dónde ubicarían las técnicas y prácticas ágiles? Los marcos de trabajo ágiles. ¿En qué contexto? ¿En qué contexto sería más eficiente, más eficaz? ¿En qué contexto generaría más valor llevar adelante un proyecto y diseñar una solución con metodologías ágiles y con marcos de trabajo ágil? A ver, los leo. ¿Qué les parece? ¿En el complejo? ¿En el complicado? ¿En el caótico? ¿En el simple? ¿O en el desordenado? En el complejo. Liliana, en el complejo. Muy bien, Gino. Va ganando el complejo. Bien. Y imagino que el resto debe estar de acuerdo, porque Liliana, Gino, hay acá, ok, caótico, desordenado. Bueno, yo voy, ¿sí? Ahí Liliana y Gino, que contestaron primero, es, chicos, en el contexto complejo. Fíjense que hablamos de probar, hablamos de ensayar, hablamos de hacer ensayos, hablamos de aprender, hablamos de este cambio constante, que puede ser que la solución que diseñemos hoy, mañana no nos sirva, porque el contexto cambió, porque las necesidades de ese usuario, de ese cliente cambiaron, el foco, la misión, la visión de la organización cambió. Esta inteligencia colectiva donde realmente un equipo Scrum es un equipo autodirigido. Entonces, vamos a generar más valor, vamos a aprovechar vamos a aprovechar más nuestro tiempo, vamos a ser más eficientes y eficaces aplicando metodologías y marcos de trabajo ágiles en un contexto complejo. Gino, hay un campo tremendo para hacer. Sí, planear, hacer, verificar, actuar. Eso lo tenemos en cuenta, y es así. Fíjense que, y también spoileando un poquito y tomando el comentario de Gino, el proceso de diseño, empatizamos con el usuario, conocemos al usuario. ¿Cómo termina nuestro proceso de diseño? Prototipando. ¿Y qué es el prototipo? Es bajar esa idea que tenemos, la mejor idea que el equipo seleccionó, al mundo físico. Y eso es probar. Y eso es aprender. ¿Por qué aprender? Porque nosotros vamos a ir con nuestro prototipo, con esta lapicera, ¿no? Que lee braille, y voy a ir con nuestro prototipo a recibir ese feedback de ese usuario, de ese cliente.
del destinatario de esa solución, de ese diseño, de esa persona que yo le voy a estar solucionando la vida, mitigando ese punto de dolor con mi diseño. Esa inteligencia colectiva es porque, obviamente, un equipo Scrum, un equipo que recorre todo el proceso de diseño de pensamiento, de design thinking, no trabaja solo. No hay un diseñador que trabaja solo diseñando estas soluciones, sino que es un equipo de trabajo, es un equipo diseñando esa solución. Así que, en resumidas cuentas, vamos a hacer una inmersión, nos vamos a zambullir en ese contexto complejo, en esas prácticas emergentes, en este contexto VICAR. Excelente. Tenemos por una parte que no hay manera de predecir los resultados, necesitamos probar diferentes cosas. ¿Se acuerdan que nos íbamos a parar en el contexto complejo? No se puede predecir los resultados. ¿Se acuerdan de la foto, ¿no? De esa analogía que, bueno, vamos manejando en esa ruta y tenemos niebla del otro lado. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que seguir. No sabemos si ese prototipo va a funcionar, no sabemos si ese prototipo no va a funcionar hasta que los testeemos, hasta que probemos, hasta que recibamos ese feedback de ese usuario, de ese cliente. Hay una técnica muy buena que se llama malla receptora de información, donde todo ese feedback que recibimos del cliente, recibimos del usuario, la ordenamos. Vamos a poner las cosas buenas que tiene nuestro prototipo, las cosas que no son tan buenas, las cosas que tenemos que mejorar. El mismo usuario nos va a dar ideas nuevas para nuestro prototipo. Entonces, no se puede predecir los resultados en este contexto donde vamos a estar parados, ¿sí? En este contexto complejo. Necesitamos probar diferentes cosas. Entonces, acá lo que ven, y metiéndonos en lo que es la organización, ¿no? Y cómo estas organizaciones que aprenden se van adaptando al contexto. Ven cartas, juegos de cartas, ¿sí? Juegos de cartas, no hay ninguna ciencia, pero ¿saben lo que fue esto? Esto fue Nintendo. Esto fue Nintendo. Y si pensamos un poco, tenemos muchísimos ejemplos de cómo las organizaciones aprenden y cómo se adaptan a esos cambios que vienen del contexto. ¿Sí? Entonces, no tenemos que, eh, no tenemos que hacer oídos sordos a a esos llamados del contexto, no tenemos que hacer oídos sordos a esa ruta que no sabemos qué es lo que va, ¿no? Lo que va a pasar del otro lado de la niebla. Acuérdense que estamos en un contexto complejo donde podemos diseñar una solución, podemos revisar nuestra misión y visión, ¿no? Poniéndonos en los zapatos de la organización, pero obviamente no podemos predecir los resultados. Y si en un momento algo me funcionaba, puede ser que llegue un momento donde no me va a funcionar más. Entonces ahí tengo que estar, y siempre digo, ¿no? Tenemos que estar alertas, no tenemos la bola de cristal, pero sí tenemos muchos indicios que nos da el contexto y que tenemos que saber, ¿no? Tenemos que saber escuchar ese llamado como para adaptarnos, tanto nosotros personalmente, nosotros como profesionales, a nivel organización y realmente a nivel proyectos en cada una de las organizaciones. Entonces, acá Meli Jajamovich dio algunos calificativos, ¿no? De las organizaciones ágiles. Y inventamos un par de palabras, porque vemos que una organización ágil es una organización colaborativa, es una organización fracasadora, es una organización que fracasa y que no tiene miedo a fracasar. No tiene miedo a fracasar y aprende de los fracasos. ¿Y cuál es el objetivo de fracasar
¿sí? Y aprender de los fracasos está buenísimo. Aprendemos, lección aprendida de este fracaso, de este error, pero también es poder fracasar rápido y barato. ¿Cómo hacemos para fracasar rápido y barato si es que tenemos que fracasar con ese prototipo? Con esa última etapa del proceso de diseño donde nosotros armamos nuestro prototipo con cartón, con post-its, con lo que tengamos, de forma muy barata, pero muy representativa y con todas las funcionalidades que nosotros necesitamos mostrar. Y si tenemos que fracasar en ese prototipo porque la solución no funcionó, porque ese diseño no funcionó, bueno, volvemos, como dicen los norteamericanos, back to the board, volvemos a hacer un proceso de ideación, elegimos de nuevo dentro de la priorización la mejor idea y volvemos a prototipar. ¿Sí? Si tenemos que volver a entrevistar al usuario, volvemos a entrevistar al usuario, lo volvemos a conocer. Y ahí empieza de nuevo nuestra rueda de diseño. Y ahí los leo, ¿eh? Bien, ahí Lourdes tomó tu pregunta, entonces tendríamos que cambiar toda una programación o el cuál son los puntos claves de giro. Perfecto, ¿hay algún tipo de KPI estándar o los define cada uno de acuerdo al aprendizaje? Muy bien, Priscila. Ahí, Lourdes, eh, cuando veamos todo lo que es el proceso de diseño de Design Thinking, vamos a ver que vamos a ir para atrás. Podemos ir para atrás. ¿Debemos ir para atrás? Sí, si tenemos un prototipo que no funcionó, vamos a volver. Vamos a volver a entrevistar al usuario porque seguramente algo me perdí, algo no, algo me perdí de conocer de ese usuario. Eh, a nivel programación, nosotros cuando hablamos del proceso de diseño, por ejemplo, de design thinking, cuando hablamos de programación, no hablamos de una programación como vamos a ver ahora con el Project Management a escala, que tenemos un Gantt, que tenemos la programación, ¿sí? Que ahí muchas veces romper y cambiar esa programación, ahí nos va a costar plata seguramente, ahí nos va a costar tiempo, nos va a costar recursos, porque ya teníamos programado eso, y estoy spoileando, ¿no? Pero teníamos programado eso desde el inicio del proyecto. Y ese Gantt nos va a durar 1 año y medio, 2 años, 3 años. Pero si tenemos que cambiar la programación de ese Gantt en el medio, y ahí nos va a costar. Lo que nos propone este marco de trabajo ágil es que si tenemos que reprogramar, si tenemos que volver, no sea tan doloroso y lo podamos hacer. Y no tengamos que cambiar toda la programación. Y si llegamos a cambiar toda la programación, es que estamos cambiando el foco del problema. Puede ser que mientras vayamos avanzando en el proyecto, identifiquemos, mientras vamos hablando y entrevistando al usuario, que el problema no era realmente el que identificamos. Sí, capaz que no era un problema, la baja de ventas no era un problema del área del el front office o de atención al cliente, sino que realmente era un problema del personal de ventas. Puede ser que nuestro problema, nuestro foco del proyecto, del diseño de solución cambie, sí, puede ser, pero tenemos la facilidad de poder retomar y de poder hacer un nuevo brainstorming y un nuevo prototipo. ¿Sí? Y ahí existen KPIs estándar, porque en realidad ahí Priscila, no, o sea, trabajar con agilidad no significa que no documentemos, no significa que no planifiquemos, no significa que no tengamos KPIs, sí tenemos, hay KPIs estándar, pero de acuerdo al proyecto que estés manejando, ¿no? Pero los KPIs se van viendo cuando ya el proyecto está bien avanzado y el proyecto, por ejemplo, yo con mi sombrero profesional, no de docente y facilitadora, yo soy Scrum y Project Manager, y cuando los proyectos están ágiles, están ya con la problemática bien definida, con las metas bien definidas, tenemos diferentes KPIs que vamos viendo con esos KPIs
la salud del proyecto. Y ver si vamos por ese norte, que tenemos un norte, tenemos metas en cada uno de los sprints, y ver si estamos bien encaminados con ese norte que identificamos, o a través de estos KPIs, ¿no? Decir, bueno, mira, me parece que acá, de acuerdo a estos KPIs que nos están saliendo muy bien, nos estamos desviando. Y ahí, Donat, los KPIs son Key Performance Indicators. Son diferentes indicadores que te van a ir prendiendo lucecitas, ¿no? E identificando de acuerdo a qué KPIs utilices o qué indicador utilices, diferentes parámetros como para decir, mira, acá ya no está verde, sino está en amarillo. Te está yendo un poquito por ese indicador ¿no? que planificaste en un principio en el proyecto. Pero está buenísimo. No vamos a ver indicadores en esta charla, pero obviamente es válido. Si está cerca o lejos de la meta, como las barras de Vido, sí, exactamente, exactamente, Gino. Hay un montón, ¿sí? Hay un montón y cada área, cada proyecto, como digo siempre, cada área y cada proyecto es un mundo. Cada uno puede ir manejando diferentes KPIs, tanto estándar como ad hoc, ¿no? Para cada uno de los proyectos. Volviendo a la organización ágil, es colaborativa, es fracasadora. Esto de fracasar rápido y barato. Emprendedora. ¿Por qué? Por esto de prueba y error. Por esto de, yo tengo la esperanza de que este prototipo funcione, pero si no funciona, listo, me doy vuelta y vamos avanzando y generamos otro prototipo, porque en realidad no es pérdida de tiempo, sino es inversión. Voy a estar invirtiendo después en el diseño de una solución que realmente va a funcionar. Y experimenta. Ahí la palabra que se inventó es experimentadora, ¿no? Experimenta. Prueba, error, experimentos. Y siempre tratando de, como dijimos hace un ratito, ¿no? Fracasar de manera barata y rápido. Barato y rápido. Esa es la clave. Entonces, ahí, haciendo doble clic en el manifiesto ágil y haciendo ya doble clic en la agilidad nació en las software factories, en las empresas que diseñan software. Por eso cuando ustedes investiguen un poquito lo que es agilidad, les va a hacer referencia a ese software funcionando, ¿no? A software factories, a ese software generador de valor. Pero estas metodologías y marcos de trabajo escalaron tanto que ahora yo sigo trabajando en el área de TI, pero también lidero proyectos en el área de capacitación, por ejemplo, en el área de recursos humanos. Entonces, no solo se quedó en el área de TI, sino que escaló. ¿Por qué escaló? Porque realmente es útil para el diseño de soluciones en cualquier área de la empresa. ¿Y qué dice el manifiesto ágil? Fíjense que el manifiesto ágil tenemos personas, tenemos estos cuadrantes, tenemos personas, tenemos colaboración, tenemos software funcionando, que acuérdense, cuando lean software funcionando es software funcionando, producto funcionando, servicio funcionando, nuevo rediseño de un proceso funcionando. Y tenemos los cambios. Y por otro lado tenemos procesos, tenemos contratos, tenemos documentación y tenemos seguir el plan. Tenemos un plan. Entonces, fíjense que si vamos al primer cuadrante es personas por encima de los procesos. Esta mala creencia de que cuando uno aplica, ¿no? O cuando uno lleva adelante un proyecto ágil, ¿no? Con metodologías y marcos de trabajo ágiles, dicen, bueno, procesos no hay. Sí, hay procesos. Pero cuando nosotros hablamos de la agilidad, lo que hace la agilidad es poner por delante las personas, el equipo de trabajo,
las necesidades de las personas antes que los procesos. Entonces, cuando lean este manifiesto, no quiere decir que no tengamos procesos, pero sí que priorizamos las personas antes que los procesos. Contratos, vamos a tener contratos, obviamente, ¿no? Vamos a tener contratos porque estamos trabajando dentro de un ámbito organizacional y profesional, aunque sea una ONG, aunque sea vamos a tener contratos. Pero lo que hacemos es priorizar la colaboración con ese usuario, con ese cliente, antes que los contratos. ¿Vamos a tener contratos de nuevo? Sí. ¿En agilidad tenemos contratos? Sí. Pero vamos a priorizar antes la colaboración y vamos a, ¿no? Es primero la colaboración y ver qué es lo que necesita el usuario. Ir avanzando con eso. ¿Vamos a tener un contrato después? Sí, obviamente. Pero vamos, ¿no? Por otro lado, primero colaborando y escuchando al usuario, escuchando al cliente. ¿Vamos a tener documentos? Sí. Es una mala idea de que en la agilidad no se documenta. Sí, se documenta en la agilidad. Pero vamos a priorizar ese prototipo. Vamos a priorizar ese norte que tenemos en tener ese software funcionando, ese producto funcionando, esa idea funcionando, ese diseño de solución funcionando, antes que documentar. ¿Vamos a terminar documentando? Y sí, pero vamos a priorizar esto de tener ese prototipo ya y poder equivocarnos lo más rápido posible y lo más barato posible. Y vamos a seguir un plan, como mencionaban ahí en el chat, sí, vamos a tener un plan, pero vamos a priorizar los cambios antes que el plan, antes que seguir el plan. Si yo sé que dentro de 15 días voy a tener que empezar voy a tener que empezar a desarrollar un feature de métodos de pago, y en realidad el contexto me pide ahora agregar otros métodos de cambio como, no sé, bitcoins, me pide agregar X cosa, y ese plan no me lo dice, yo voy a dejar un poco el plan de lado y voy a priorizar esas necesidades y esa voz que me dice el contexto que, mira, hacelo ahora, porque te vas a ahorrar tiempo. Mirá, hacelo ahora porque ese usuario o ese cliente lo está pidiendo y es algo que a ese cliente, a ese usuario le genera valor. Después vamos a ver, y acuérdense de esta palabra valor dentro de la agilidad. Entonces, yo voy a priorizar los cambios, yo voy a priorizar esa necesidad de poder cambiar sobre la marcha, porque acuérdense que estamos en un contexto donde estamos probando. Estamos en un contexto donde seguro no tenemos nada. Entonces, si no priorizo los cambios y priorizo el plan, muchas veces voy a perder tiempo y recursos en seguir un plan que el contexto y ese usuario y ese cliente, la verdad que valor no le genera ya. ¿Okay? Entonces, este es ahí una quick view de lo que es el manifiesto ágil para quienes quieran profundizar y hacer doble clic. Hay un montón de bibliografía y un montón de información que es súper interesante. Ahí, acuérdense, dudas, preguntas como vienen haciendo ahora, vamos leyendo el chat y vamos interactuando, chicos, ¿eh? Así que no se olviden, no se queden con dudas, no se queden con preguntas. Entonces, ¿qué es la agilidad? Muy linda la foto con la ruta, pero realmente qué es la agilidad? Y fíjense, estas citas yo creo que, y a nivel personal, es lo que hacen referencia y lo que realmente, ¿no? Demuestran lo que es la agilidad, porque dice, fíjense, ser ágil es hacer cuando no se sabe todo lo que se necesita saber para poder hacer. ¿Y esto qué quiere decir? Es ir manejando en esa ruta y no saber qué hay de otro lado de la niebla. Es, como veíamos en el slide de los contextos, voy a saber
tengo seguro, estoy 100% seguro de que mi solución va a funcionar. ¿Estoy 100% seguro de que mi diseño va a funcionar? No, no estoy seguro. Entonces, yo tengo que seguir haciendo, yo tengo que seguir avanzando, yo tengo que evitar esa parálisis de investigación y de decir, bueno, yo tengo que seguir creando y diseñando con lo que tengo y después ir probando. Y ahí voy a ir, ¿no? Buscando mi norte, pero no voy a tener nada seguro y muchas veces para hacer no voy a tener todas las herramientas que necesito saber. Es tener ese arte de hacer cuando el camino que se presenta está lleno de niebla y cuestionable y con un montón de incertidumbre. Y ser ágil es trabajar de forma más inteligente. Pero no se trata de hacer más trabajo en menos tiempo, sino de generar más valor con menos trabajo. Y acá hacemos doble clic en la palabra valor. Y fíjense, ser ágil es trabajar de forma más inteligente. Es aprovechar y generar valor en cada minuto que yo trabajo con ese diseño de solución, con ese proyecto. Ahí, Elena, perfecto. Ahí seguramente va a quedar grabada la presentación, así que van a también tener acceso al material, ¿no? A través del videíto. Y Lourdes dice, una característica del producto sería que este sea ágil, pero ¿cómo encontrar ese producto tan plástico? Ahí, Lourdes, no te entendí bien. Lo que es el producto no es el producto o el servicio o el rediseño del proceso, lo que es ágil, sino este proceso de cómo llegás a ese producto o ese servicio que es innovación absoluta. ¿Sí? Eso es lo que es ágil. Y en el mientras tanto es trabajar de manera inteligente. No es hacer más trabajo en menos tiempo, sino es aprovechar cada minuto y en cada minuto generar valor. ¿Por qué? Porque la agilidad es generar valor desde el momento cero y de manera continua hasta que ese proyecto finalice. Perfecto. Genial, genial, Lourdes. Entonces, ahí vamos viendo un poquito qué es ágil, ¿no? Y fíjense lo que dice Jeff Bezos. Sara, en la promoción y difusión. Ahí puede ser que tengas un issue, ahí Sara, en lo que es la promoción y la difusión. Vamos a ver las diferentes etapas ahora, pero a ver si te entiendo bien con la pregunta cuando veamos las etapas de Design Thinking, ¿eh? Pero no te olvides y si no va por ahí tu pregunta, Sara, haceme acordar. Fíjense lo que dice Jeff Bezos. Es, perfecto, Sara, ok, muy bien. Determina lo que tus clientes necesitan y trabaja desde el final hacia atrás. Lo que se dice también, Jeff Bezos lo que hacía en sus reuniones de dirección es dejar una silla vacía en la sala de reuniones. Y en esa silla vacía se sentaba el usuario. Ahí, en esa silla vacía, estaba el usuario. O sea, que todas sus decisiones, implícitamente, estaba el usuario presente y en todas las decisiones que salían de ese board de dirección, también estaban pensadas en el usuario. Entonces, ¿por qué Jeff dice, determina lo que tus clientes necesitan y trabaja desde el final hacia atrás? Es identificar la problemática del usuario. Es identificar qué es lo que necesita el usuario. Es identificar qué es conocer al usuario, empatizar al usuario, qué es lo que le genera
valor al usuario. Es trabajar de atrás, ¿no? Desde el final, es esto, chicos. Fíjense. Esperen que no me pasa. Ahí está. Antes, como dice Meli Jajamovich, teníamos la compañía en el centro generando plata para los accionistas y ahí teníamos el cliente perdido. Ahora no pasa esto. Ahora el cliente está en el centro. Ahora el cliente está en el centro y la compañía es la que acciona, la que actúa, la que diseña esos productos, esos servicios en base a las necesidades del cliente. Esto cambió. Hay una definición que no puse en ningún slide, pero ahora me acordé. Fíjense que un autor saca y propone la definición de prosumidor, que es una mezcla de productor y consumidor. ¿Por qué? Porque ahora el cliente, el usuario, está inmerso en lo que es la cadena productiva de las compañías. Ahora, a través de las redes sociales, ese cliente, ese usuario, da ideas, propone soluciones, propone modificaciones, nuevos features a esos productos, esos servicios que está él mismo usando. ¿Se acuerdan de hace un tiempo hubo una campaña de las papas fritas Lay's que sacaban, querían sacar diferentes, o sea, nuevos sabores, ¿no? Eran 3, 5 nuevos sabores y nosotros como clientes, como usuario que comemos papas fritas, podíamos votar a ver cuál era la mejor opción que la compañía vaya por un determinado sabor. Este es un ejemplo banal, ¿no? Pero a través de las redes sociales el cliente tomó mucha participación hasta ser uno de los miembros de esa cadena productiva, de ese producto, de ese servicio que él mismo está consumiendo. Así que por eso lo que dice Jeff Bezos y por eso es lo que propone Simon Sinek en su Círculo Dorado, donde las organizaciones empiezan de afuera hacia adentro. Tienen el qué, tienen el cómo y después ven el porqué de hacer lo que están haciendo. De producir, ¿no? De producir esas computadoras, bueno, el clásico son las Mac, ¿no? Que realmente es una de las pocas compañías que empezó desde el centro, identificando el por qué. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Con qué propósito? Después yo sé cómo y qué hacer, pero tengo que identificar, empatizar con el usuario, ver qué es lo que le genera valor y tengo que conocer a esa persona que va a utilizar mi producto, mi servicio. Entonces, la idea es empezar por el medio, no por afuera, es empezar por el por qué. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué yo existo como organización? ¿Qué es lo que quiere mi usuario? Y ahí está la clave. Y ahí nosotros estamos diseñando soluciones centradas en el usuario. Fíjense lo que decía Ford, ¿no? Obviamente cualquier cliente puede tener el coche de color que quiera siempre y cuando sea negro. Famosa línea de producción de Ford. ¿Tenía en cuenta el usuario? Y no mucho. Dicen que también Ford decía, bueno, si en su momento yo le hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me hubieran dicho caballos más rápidos. Bueno, en ese momento y cómo fue, y si ustedes hacen un doble clic en cómo fue la historia, eh, esto fue evolucionando. Por eso hablamos de esta revolución copernicana, que ya no tenemos a la compañía en el centro como principal planeta, sino que ya tenemos al cliente en el centro, ¿no? Y ahora mucho más que antes. Entonces, ¿cómo vamos a administrar todos estos proyectos que tenemos y cómo ideamos en base a este contexto que vimos que es PICAR? Tenemos por un lado Project Management en cascada y por el otro lado
el project management ágil, la agilidad, ¿no? Esos marcos de trabajo ágiles. Vemos que hay diferencias, vemos que por un lado tenemos en la agilidad rulitos e iteración, y por otro lado, en lo que es cascada, tenemos bloques bien definidos con un Gantt en inicio, fin, puede ser que algunos se nos solapen, pero tenemos diferentes etapas y planificación bien definida. Repito lo que dije al principio de la charla. ¿Uno mejor que otro? No, no existe uno mejor que el otro. Va a ser uno que se adapte mejor al contexto y al proyecto que estamos llevando adelante que otro. ¿Sí? Así que eso ténganlo en cuenta. Método en cascada, así, simple, ¿no? Tenemos requisitos, diseño, implementación, verificación, mantenimiento, muy sencillas las diferentes etapas que puede ser cualquier proyecto, ¿no? Pero nosotros vemos que tenemos diferentes etapas que cumplir y que si no cumplimos una no podemos avanzar con la otra y así sucesivamente, por eso en cascada. Hay algunos proyectos que sirven este proyecto en cascada, Project Management en cascada, Waterfall, que se llama, y hay otros que no sirven tanto. Tenemos la ejecución, esperen, ahí va, tenemos el concepto, tenemos el plan, ejecución, prueba, le damos esto al cliente después de 3 años y medio de haber trabajado en el proyecto. Agilidad. Tenemos diferentes etapas, diferentes sprints, que después vamos a ver qué es. Ven que la iteración con el cliente nos permite llegar al final de ese proyecto con ese valor que realmente el cliente y con esa necesidad mitigada que realmente el cliente necesitaba. ¿No? Estamos mitigando esa necesidad que el cliente nos manifestó al principio del el proyecto. Yo siempre doy un ejemplo de una colega que estuvo trabajando en una página web. Documentó, se reunió con el cliente, reuniones, documentación, se reunió el área de TI, con los configuradores, con los desarrolladores, todo bárbaro. Hasta en ese momento ni hablar con el cliente, estuvo 2 años y medio con el proyecto, le presentó la página web al cliente y le dice al cliente, no era lo que necesitaba. ¿Qué hacemos? No era el project management que necesitaba ese proyecto específicamente. Ella se hizo un plan, el Gantt estaba buenísimo, eh, cumplía, ¿no? A rajatabla, fecha de inicio, fin, entregable, estaba bárbaro, pero cuando realmente fue contenta a mostrarle ese resultado de ese año y medio, 2 años, ¿no? Trabajando con el equipo de trabajo, el cliente dice, no era lo que necesitaba. Bueno, no les tengo que, obviamente que se acuerdan cuando decíamos que tenemos que fracasar rápido y barato, ¿no? Este fracaso no fue ni rápido ni barato para ella. Entonces, por eso era el peligro de estar parados en ese contexto desordenado. No sabemos en qué contexto estamos, no sabemos en qué contexto estamos manejando nuestro proyecto, y así tomamos decisiones en este contexto desordenado que muchas veces no son para nada felices, ¿no? Entonces, Tim Brown, ¿no? Fundador de IDEO y fundador también de lo que es la palabra Design Thinking y el proceso y metodología de Design Thinking. Dice, lo primero que se necesita para innovar es estar inspirados y la inspiración comienza con la empatía. Es, chicos, conocer al usuario. Cuando hablo de usuario, tanto interno como externo, ¿no? Si tenemos un proyecto interno en nuestra organización, en nuestra empresa, muchas veces estamos trabajando para un cliente que es un compañero nuestro, un compañero de área. Entonces, cuando hablamos de cliente, cuando hablamos de usuario, es tanto cliente interno o externo, ¿no? Cuando hablamos de una organización, pero lo tenemos que conocer, tenemos que empatizar. Lourdes dice, tal vez reeducar la percepción o redireccionar al usuario.
Y para eso tenemos que conocer al usuario, para eso tenemos que interactuar al usuario y que eso es lo que te permite, porque para lo que el usuario hace un año atrás era realmente generación de valor, esa generación de valor capaz que cambió después de 6 meses y no es la misma. Entonces, por eso, este marco de trabajo permite tener esa iteración y conocer aún más al usuario y lograr esta empatía que acá con esta cita propone Tim Brown, ¿no? Eh, la gente no sabe lo que quiere hasta que ve lo que no quiere. Jeff Sutherland, inventor de Scrum, ¿no? Con un conjunto de colegas. El cliente, el usuario, no sabe lo que quiere hasta que ve lo que realmente no quiere. ¿Y qué herramienta tenemos nosotros? Eh, es eso, Gino, es estar olfateando, ¿no? Y estar escuchando los cambios que propone el mercado continuamente. Y lo que te propone también, y estar escuchando lo que realmente al usuario le genera valor. Es continuamente estar escuchando también al usuario y al cliente. Y fíjate que lo que dice Sutherland es tal cual, y nos pasa a nosotros como usuario. Nosotros no sabemos lo que queremos hasta que vemos lo que realmente no queremos. ¿Y qué herramienta tenemos nosotros como diseñadores para poder lograr y mitigar esto y saber lo que el cliente, el usuario quiere? El prototipo. Es el prototipo. Y ahí nos vamos cuando le entregamos el prototipo para que el cliente, su usuario juegue, vamos a ver que hay cosas que faltan, hay cosas que sobran, hay cosas que a este usuario no le gusta, hay cosas que este usuario no pidió, hay cosas que este usuario dice, esto no me genera valor, no me interesa, esto no lo quiero. Es el prototipo, es esa gran herramienta. Y fíjense lo que es la metodología ágil, ¿no? Lourdes dice, cuando el usuario es un ávido de las innovaciones, pero cuando más común, cómo tratar de cambiar un poco esa percepción de las innovaciones, pero cuando más común, cómo tratar de cambiar un poco esa percepción. A ver si te entendí ahí, Lourdes, tenemos puede ser, nosotros vamos a estar enfocados en el diseño de una solución que puede ser súper sencilla, que es eh, el área en un fast food, las meriendas y los desayunos bajaron un 40% en el último mes. ¿Por qué? Tenemos que diseñar una solución para poder mitigar ese problema, ¿no? De la organización. Puede ser. Fíjense que nosotros vamos a aplicar estas metodologías, estos marcos de trabajo a cualquier problemática, desde esa disminución de ventas, queremos aumentar los inscriptos en el gimnasio, queremos hacer una alianza con otra organización, por ejemplo, un restaurante con una empresa que fabrica casas container, entonces queremos ampliar nuestro mercado, entonces, ¿cuál va a ser nuestro futuro usuario? ¿Cómo realmente podemos ampliar el mercado de restaurantes a través de una alianza con... Hay un montón de cosas que pueden ser cosas muy sencillas, problemáticas muy sencillas que son al mismo tiempo complejas porque son desconocidas, o podemos estar hablando de problemáticas como el calentamiento global, ¿sí? Entonces, es de acuerdo a lo que uno y la madurez con el equipo de trabajo que uno no lleve adelante estos proyectos, pero puede ser muy común, como puede ser muy complicado. Y te puede tocar un usuario que realmente sepa lo que quiere, que es muy raro, y otro que realmente no sepa y que tengas que ir investigando y que puede ser una solución muy común, pero hasta que realmente vos llegues a empatizar con el usuario y conozcas cuál es ese punto de dolor que vos vas a estar mitigando,
Ese es el valor agregado que uno le está dando con estas metodologías a ese diseño de solución que vas a tener al final, ¿no? Y eso te lo da estas iteraciones, que las llamamos sprint, que por lo general el estándar son 15 días, ¿no? 10 días hábiles, 2 semanas. Entonces, en cada iteración, con el usuario, vos vas a estar creando valor, vas a estar creando un prototipo nuevo, podríamos decirle, y vas a estar recibiendo feedback de ese usuario. Entonces, no vas a tener que esperar ¿no? a diseñar y presentarle al usuario esta Mona Lisa, sino que vas a estar diseñando de a poquito las cosas que ese usuario realmente necesita. Fíjense, acá Martina Laimo dibuja lo que es el proceso Scrum con sus miembros, y está buenísimo porque ahí en una vista tienen lo que es, y esto es para otra charla aparte, ¿no? Scrum. Pero para que ustedes lo empiecen a conocer. Este es un sprint. Con el equipo Scrum, por un lado, que tenemos el equipo de desarrollo, al Product Owner, al Stakeholder, al Scrum Master, a esa nube de comunicación que se da entre los miembros del equipo, y después uno va a ir trabajando esas 2 semanas para poder generar valor. Y uno termina esa flecha que ven gigante con ese prototipo y al cliente le dicen, toma, úsalo. En estas 2 semanas trabajamos en esto, para generarte valor en este prototipo. Te agregamos esto, como decíamos, el carrito de compras en la página web. ¿Qué te parece? Investígalo, úsalo. ¿Falta alguna opción? El color, es eso lo que uno va así a grandes rasgos, ¿eh? Y yo estoy pensando ahora, ahí estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero es para que ustedes se lleven ejemplos de, esto es Scrum. Y por otro lado, que veíamos, tenemos Design Thinking, donde se acuerdan que les había spoileado que tenemos desde conocer y empatizar el usuario hasta probar el prototipo. Y en cada una de las etapas vamos a hacer cosas diferentes. Nos vamos a enfocar en cosas diferentes. Como les dije, desde conocer y empatizar con el usuario hasta recolectar toda esa información que yo pude, ¿no? Escuchar y ver cuando el usuario probó mi prototipo. Y siempre, chicos, generando valor. Les digo, son 2 temas que son workshops y charlas aparte, pero no quería dejar de mostrarles este resumen y hacerles esta introducción porque eso es innovar. Esas son las herramientas que hoy en día las organizaciones están usando para diseñar soluciones innovadoras. Porque, y siempre les digo, ¿no? La rueda y la pólvora ya está creada. Innovar es poder darle una vuelta muchas veces a lo que ya está creado. Es generarle valor a lo que ya está creado. Ahí les paso rapidito cuáles son las organizaciones que adoptaron esta metodología de Design Thinking y la adaptaron a a sus procesos, a su conveniencia, podríamos decir. IBM tiene una metodología, un proceso, un marco de trabajo que se llama Enterprise Design Thinking. Observa, reflexiona y analiza y hace. Ustedes ven ahí que está el usuario, que es el punto amarillo, y los miembros del equipo interactuando con el usuario, dentro de un loop, porque esa iteración y ese trabajo en equipo y esa iteración con el usuario no termina nunca. Tomaron lo que es todas las etapas del Design Thinking y ellos ahora, IBM tiene Enterprise Design Thinking, que ya hace años, ¿no? Que lo están implementando. SAP, una etapa de investigación, una etapa de diseño, una etapa de entrega, también con ese loop de identificar el scope, hacer una investigación, ¿no? Y todos los puntos
e hitos que ellos van, ¿no?, cumpliendo hasta hacer el delivery de la solución. Diseñaron su propio proceso de diseño, pero fíjense que siempre es ida y vuelta. Siempre para innovar es ida y vuelta. No estamos viendo y trabajando en el project management en cascada. Google. Hay un libro muy bueno que se llama Sprint. Es diseñar un prototipo en 5 días, de lunes a viernes. Cada día tiene su objetivo. A ellos le llaman, bueno, lo que es el sprint, Google lo toma como tomar, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, desde entender lo que yo necesito hacer y entender al usuario hasta la validación con el usuario de ese prototipo. Toman la semana y en una semana, trabajando con foco ese usuario, perdón, ese equipo de trabajo, identifican la problemática y terminan en esa semana validando el prototipo con el usuario. Perfecto. Sí, se lo voy a escribir al usuario, al autor del libro. Sí, 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 es más, lo estoy leyendo ahora. Ahora se los busco. Sí, sí, sí. Y para ir cerrando, que voy a ir acelerando para que entre todo, áreas que están adoptando agilidad. Miren, chicos, ¿se acuerdan que hablamos de, bueno, esto nació del área de TI? Auditoría, logística, ventas, finanzas, riesgo, marketing, recursos humanos. Bueno, y IT y software development, ¿no? Tenemos ahí el circulito con mayor incidencia. Pero miren todas las áreas que ya se está adoptando agilidad, ¿no? En un informe de ya 2021, ¿sí? Años adoptando agilidad, un 42% de 3 a 5 años, ¿no? Las organizaciones. Beneficios de la agilidad, donde el número 1 es la mejora de la experiencia de nuestros usuarios. Mejora de experiencia, ¿sí? Estamos generando experiencia a través de, y siempre le digo a los alumnos, ese café que uno va a comprar a esa cafetería que ama, esas zapatillas que usa, esa laptop o ese celular que usa, es una excusa para generar esta experiencia del usuario, ¿sí? Generar esta experiencia del usuario a través de esos productos, de esos servicios. Obstáculos de la agilidad es el liderazgo. Obviamente, desde el board, desde el management, tiene que bajar este cambio de mindset si es que la organización no nació, porque bueno, ahora lo que son las startups son todas ágiles, ¿no? Pero si no hay apoyo de lo que es el board de management, es muy difícil, ¿no?, poder aplicarlo. Roles frecuentes en lo que es agilidad. Ahí teníamos el Product Owner, teníamos el Scrum Master, que lo vimos ahí en la fotito de lo que es Scrum, el Agile Coach, y hay, ¿no?, varios roles más que son inherentes a lo que es la agilidad. ¿Tienen un programa de transformación ágil? Ahí preguntaban a las organizaciones en este informe. Y sí, el 91%. 2021, chicos, ¿eh? Metodologías más adaptadas. Bueno, veíamos Scrum, bueno, no vimos Kanban, pero también es para un workshop, para una charla aparte. Kanban también es una de las metodologías ágiles que se aplican en las organizaciones. Y haciendo doble clic, y ya para terminar, que ya estamos en horario, estas problemáticas que nos encontramos en las organizaciones o en una comunidad o en la sociedad. Fíjense, y siempre pongo como referencia, hablamos del producto, del servicio, que si, cómo hago ¿no?, el canastito con la opción de compra en una página web, en una app. Bueno, fíjense que un problema en Sudáfrica, particularmente con el lavado de manos. Los nenes no se lavaban las manos, ¿sí? Los nenes no se lavaban las manos y la problemática, ahí el punto de dolor
que tenía esta comunidad es cómo hacemos para que los nenes se laven las manos con mayor frecuencia, para evitar este incremento en las enfermedades que se venía dando, ¿no? Cada vez con mayor frecuencia. ¿Cómo hacemos? Y esa es la pregunta que le llegó, ¿no? Y ponemos el ejemplo a un equipo de diseñadores. ¿Cómo hacemos? Es una problemática súper compleja. Y cuando hablamos de innovación, y yo les decía, no estamos inventando, no vamos a inventar la rueda ni la pólvora porque ya están inventadas. Chicos, este fue el diseño después de mucho trabajo de ese equipo de diseño con, ¿no? Con un equipo multidisciplinario, un jabón con un juguete adentro, donde los nenes se lavaban las manos todo el tiempo. ¿Para qué? Para tener el juguete que estaba adentro. Entonces, fíjense que muchas veces se van a encontrar con una problemática que es súper compleja, con una problemática que es súper difícil, ¿no? Como esta, pero la solución, después de recorrer ese proceso de diseño, la solución es sencilla, es común. Y esto realmente es innovación. Es innovación. Y obviamente a través de conocer al usuario, conocer estos nenes, conocer la comunidad, y realmente funcionó, ¿no? Y a nivel académico también trabajamos con diferentes problemáticas y los chicos mientras van avanzando en la carrera van teniendo problemáticas muchísimo, ¿no? Muchísimas más difíciles con diferentes técnicas y prácticas, pero realmente no sabemos cómo va a ser el trabajo del futuro, ¿sí? Y allá para cerrar, el futuro, ¿no? Sabemos que, como dice Ale Melamed, es indefectible, el futuro va a llegar. Esa persona que se paraba todas las tardes para prender la vela y estaba llegando la luz eléctrica. Estaba llegando la luz eléctrica en ese momento. ¿Qué iba a hacer de esa persona, de ese rol? ¿No? ¿Cómo? Y hablando un poquito y que hicimos ahí también una muy mínima intro del trabajo del futuro, ¿no? Sabíamos cómo era antes el trabajo, tenemos, ¿no? Y si pueden ver la peli de Tiempos Modernos de Chaplin, sabíamos cómo era antes el trabajo, que se modificó un montón. Sabemos cómo es ahora, cómo fue en pandemia, cómo estamos ahora muy interconectados con esto de agregarle al mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo lo remoto, pero no sabemos cómo va a ser, no sabemos cómo va a ser. ChatGPT, inteligencia artificial, nos tenemos que amoldar, nos tenemos que hacer flexibles. Entonces, gracias chicos por este tiempo, esperen que dejo de compartir y así los voy leyendo, esperen que voy a googlear si me esperan un segundo. Eh, eh, el libro de Sprint, que está muy bueno, y fíjense, error mío de que no me acuerdo, se los pongo acá al autor en el chat, por si les interesa, está muy bueno. Eh, y ahí, bueno, gracias Sara, gracias Priscila, artesana, buenísimo, perfecto, perfecto. Gracias, chicos. El libro es Sprint. Y así hay un montón, ¿eh? Si ustedes me buscan en LinkedIn, Constanza Saninetti con Z y doble T, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, Sprint, y el autor es Jake. Así que soy docente de la casa. La verdad es que la Facu de Diseño y Comunicación promueve lo que es estas técnicas, estas prácticas, y que los chicos desde el momento cero puedan poner las manos en la masa, ¿no? Como decimos acá, y que puedan
puedan sentir realmente lo que es el proceso de diseño y ponerse, ¿no? Como decimos también acá, en los zapatos del usuario y poder diseñar ese jabón con un juguete adentro que la verdad es que no deja de ser un juguete, ¿no? de plástico y un jabón, pero solucionamos la vida de muchos usuarios. Así que nuevamente, gracias, gracias chicos, gracias José, Pau, Lili, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias Félix ahí por hacerme el aguante tecnológico y va a estar subido, Félix, seguramente el videíto para que lo puedan volver a ver. ¿Mm? Contáctenme cualquier cosa y que tengan una linda tarde-noche, depende de a dónde estén. Gracias, Priscila, gracias. Un gusto y que tengan un lindo día, una linda noche. Hasta luego. Chau, chau.